Hola a todos, soy Santiago Tejedor de horasyminutos.com y vamos a ver la versión viajera de los Maurice Lacroix Icon, el Venturer GMT. Ya sabemos todos que Maurice Lacroix ha tenido un grandísimo éxito con el Icon, no solo en los medios relojeros, sino con el favor del público en general, porque el Icon se considera como un reloj muy bien diseñado dentro de la gama de relojes deportivos de acero con caja integrada, que sin tener por supuesto los precios de las grandes marcas, sí que ofrece mucha calidad en el producto que está dando, con unos diseños bonitos, bien realizados y que siempre quedan bien. Eso ocurrió así con el Icon normal, con el cronógrafo, pero también cuando apareció la versión del Venturer, que ya vimos en vídeo, que es la versión más deportiva. Primero lo vimos como reloj de buceo y ahora lo vamos a ver como reloj GMT, que es también una oferta francamente interesante. La caja del Icon Venturer GMT no ha cambiado, tiene 43 milímetros de diámetro y una altura de 12 milímetros, lo cual lo compensa muy bien a la hora de situarse sobre la muñeca, y cuenta con unos protectores de corona que son necesarios para garantizar la resistencia al agua de 300 metros. Está claro que este GMT ya no es un reloj de buceo porque el bisel no cuenta minutos sino horas, pero se agradece que la casa mantenga la hermeticidad. Yo creo que en esto el planteamiento de Maurice Lacroix ha sido: ya que tenemos la caja desarrollada y el bisel desarrollado, vamos a aprovecharlo, porque de esa manera tenemos economías de escala y podemos ofrecer un precio mejor. Sea o no sea esa la razón, porque yo no la sé en realidad, pero el hecho es que al final lo que tenemos es un reloj que, siendo un GMT, tiene las capacidades de un reloj submarino. No está certificado, no vamos a hacer inmersiones medidas con él, pero tenemos toda la tranquilidad a la hora de meternos en el agua, y eso siempre se agradece. Si nos fijamos en el bisel, que precisamente por venir del Venturer es unidireccional, nos damos cuenta de que tiene una elaboración compleja. Por un lado, hay secciones de cerámica negra que es resistente a los arañazos, sobre la que se han grabado numerales arábigos en blanco. Y por otro están las 6 garras tradicionales del reloj en relieve, hechas de acero inoxidable cepillado, con números arábigos grabados en negro, y con un triángulo invertido a las 24 horas, que no es luminoso. Las muescas bien definidas y dentadas del bisel subrayan la personalidad musculosa del reloj. La caja y el brazalete están predominantemente cepillados, en línea con la naturaleza deportiva del reloj, y además en contraste con unos bordes pulidos que le dan elegancia también al modelo. Como muchos relojes deportivos de lujo, el brazalete de acero inoxidable de 5 eslabones fluye directamente desde la caja, dando una apariencia compacta. Además, incluye el sistema Easy Change, que aparece en todos los Icon, y lo que significa que se puede cambiar de pulsera de acero por una de caucho sin que se necesiten herramientas complicadas, y además es que se hace en cuestión de segundos. La opción de la correa de caucho negro resalta las, 2 garras que se extienden desde cada extremo de la caja, proporcionando continuidad visual con las del bisel del Icon. El fondo de la caja está atornillado y grabado con un mapa del mundo con las 24 zonas horarias, que además de decorar sirve como recordatorio de las diferencias horarias entre cada zona del globo terráqueo. El calibre que se mueve por dentro es el Sellita SW330, con una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 42 horas. Este Venturer GMT se ofrece por ahora, aunque yo imagino que habrá más en el futuro, en 2 versiones, con esfera negra o con esfera blanca. Son 2 versiones clásicas, pero la verdad es que en este modelo quedan francamente bien. Ambas ofrecen un acabado cepillado con rayos de sol y son extremadamente legibles, gracias a la mínima cantidad de texto, a los índices grandes
y a la generosa cantidad de material luminiscente. La manecilla de la función GMT destaca perfectamente porque el naranja y el rojo ofrecen muy buen contraste sobre el blanco o el negro, respectivamente. Los grandes índices redondos que representan las horas y el triángulo invertido al mediodía son otra de las características distintivas de la línea Icon Venturer que se han incorporado en este modelo para dar continuidad a lo que es la colección Icon. Los índices aplicados, que están chapados en rodio para la esfera negra y chapados en negro para la esfera blanca, están facetados y también tratados con superluminova blanca. Las agujas de bastón son gruesas para las horas y los minutos y también se han tratado con material luminiscente. También se ha tratado con material luminiscente la manecilla del segundero, que como tiene un círculo, en inglés se le conoce como lollipop y en español o en España se le conoce como piruleta, y ya dependiendo del país latino donde estemos, pues como paleta, chupete o chupetín, o seguro que hay más formas de decirlo. El último elemento de la esfera, que es la ventana de fecha a las 3, está enmarcada y presenta un fondo negro en las dos versiones. Hay diferentes formas de implementar la función GMT en un reloj y yo creo que es bueno que veamos cómo se utiliza la función GMT en este Venture. En primer lugar, lo que vemos, por supuesto, es el bisel exterior, que marca 24 horas, que son las que se va a señalar con la manecilla naranja, y al contrario que la manecilla de las horas, que hace un recorrido de la esfera cada 12 horas. Entonces se puede usar el reloj para señalar simplemente, cuando no estamos viajando, el horario de mañana y el de tarde. Entonces, por ejemplo, si en Madrid son las 9 horas, lo que haríamos sería ubicar la manecilla naranja a las 9. Si lo sacamos a la primera posición es para dar cuerda y la segunda es la que mueve. En el sentido contrario de las agujas del reloj cambia la fecha y en el sentido de las agujas del reloj mueve la manecilla. Entonces, si la ponemos en su sitio, ahora mismo son las 9 de la mañana. Y de esta manera, según vamos avanzando en el día, la manecilla nos va acompañando y nos va diciendo qué hora es en un horario de 24 horas. ¿Qué pasa si viajamos? Si viajamos, por ejemplo, a México, que hay 7 horas de diferencia, cuando llegamos ponemos la hora que corresponde, las 3 de la tarde. Pero claro, ahora hay que saber la hora que tenemos en nuestro lugar de origen, en este caso en Madrid. Entonces volveríamos a tirar de la manecilla para ponerla en la segunda posición y colocaríamos la manecilla en la hora que es en Madrid, que son las 10 de la noche. Y ahora, según nos vamos desplazando durante el día por México, vamos a saber siempre la hora que es en Madrid, de manera que nunca nos equivoquemos a la hora de hacer una llamada a casa y que despertemos a todo el mundo. Obviamente todos estos cambios horarios no los podemos ahorrar porque ya nos los da el móvil, pero hay una especial unión con nuestros relojes mecánicos, como ya sabemos todos los aficionados, y el poder manejar algo tan nuestro como un reloj para poder coordinar las horas, en primer lugar es un placer táctil para nosotros, y en segundo es una satisfacción, digamos, mental, saber que algo tan personal no es simplemente para darnos la hora, es que una función mecánica, puramente mecánica, todavía la podemos implementar en este mundo tan digitalizado, y eso nos da gusto, ¿verdad? Estos Maurice Lacroix Icon Venturer GMT tienen un precio de 2.490 euros, ya sea con la correa de caucho o con el brazalete, pero por 2.650 euros te llevas tanto el brazalete como con la correa. Y como son tan fácilmente intercambiables y la diferencia de precio es tan poca, yo creo que es la opción más sensata para tener un reloj GMT sólido, bien construido, perfectamente válido para llevarlo en cualquier circunstancia, porque recordemos su hermeticidad y que siempre va a quedar bien, aparte de darnos ese placer extra a la hora de manipularlo. Yo creo que es una excelente opción.
No olvidéis visitar horasyminutos.com para ver más artículos y vídeos sobre relojes de Maurice Lacroix, de darle a like si os ha gustado este vídeo, de suscribiros y de darle a la campanilla para que os avise cuando haya nuevos vídeos si no lo habéis hecho ya, y de seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.